con el gobierno para ellos o para sus recomendados. Sus hijos hacen negocios con el gobierno y tienen recomendados que se han vuelto los nuevos ricos de la 4T. Frente a los documentos que hemos presentado, lo único que tiene el presidente de México para responder son insultos, son calumnias. No ha logrado desmentir un solo renglón de esta ni de ninguna de nuestras investigaciones. Reitero mi solicitud para hacerle una entrevista al presidente López Obrador. Una entrevista como se hacen las entrevistas entre un periodista y un presidente, uno a uno. ¿Está invitado aquí al estudio? O yo voy a su oficina, el día que quiera, a la hora que quiera. El escándalo dijo... ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll, y se puso bueno. Oigan, esta amenaza de Loret, o mejor dicho, este reto, es un reto, no una amenaza. Está brutal. Y no han dicho ni pío, ¿no? Se volvió tendencia, estuvieron en las redes con todo, pero es que tuvieron que salir a defenderlo. O sea, aquí es donde hubiera contestado Obrador. A ver, se envalentona mucho en la mañanera ahí solito con sus aplaudidores. Pero a ver, si lo que él dice y sostiene que es pura mentira y que todos se ponen de acuerdo, pues ahí está el reto, frente a frente, para que le diga sus cosas a Loret. Es sencillo. Por eso me gusta cómo lo pone Loret. Voy, frente a frente. Ahora sí, papá. No lo va a hacer, sabemos todos. Y lo único que se va a ganar Loret va a ser una madriza nuevamente por retarlo. Es sin duda. Oigan, pero bueno, lo de los hijos es brutal porque fue una jugada a dos bandas. Es impresionante. Le pega Latinus, le pega Loret a Andy con este tráfico de influencias brutal. Más de 100 millones de pesos, pero los que se ven a la vista. Porque ya se ha sabido que hay mucho más detrás de esto. Número uno, primero fue el escándalo de que Andy había puesto a sus mejores amigos en posiciones claves en el gobierno y en dependencias, principalmente en donde están las secretarías de finanzas, donde están las cobranzas, donde se hacen los contratos. Eso ya de entrada habla de que sus amigos pues, van a estar controlando el dinero. Y segundo, pues ya los que realmente sí están recibiendo recursos por hacer negocio con el dinero público a través de obras que el gobierno federal contrata. Así que es un verdadero chingadazo el que le dio Loret a Andy. Muy bien presentado. Algunos dicen de la oposición, como Hernán Gómez, que argumentan que es un reportaje muy cinematográfico con casi efectos especiales. Pero la realidad es que existen los documentos. O sea, uno puede ir a la nota, abrir las facturas, revisar una por una, y para eso no se necesita un video, nomás se necesita leer las facturas. Las pruebas ahí están. No es un reportaje armado nomás con fotografías. Las fotografías ayudan a ver la relación. Que no se hagan pendejos. Ellos han denunciado miles de veces a políticos, nomás por su relación con ciertos actores. Bueno, ellos lo hicieron. Que no después del juicio de García Luna se pusieron a poner fotografías hasta de López Dóriga, donde en algún momento estuviera saludando a García Luna. Y es obvio, todos van a tener una foto con García Luna si García Luna era el mero mero de la seguridad pública. Se tenía que llevar con todos y hay fotos con todos. Eso no implica, en eso estoy de acuerdo. Pero si con el que estás fotografiado es el dueño de la empresa que está legalmente constituida y que se tiene la prueba en documento de la empresa, y esa empresa es la que está facturando
y que tiene contratos con el gobierno y dice muy claramente ahí el nombre de la empresa y vas a revisar la empresa y en el nombre de la empresa pues aparecen estos sujetos que están en las fotografías con Andy, pues entonces no es armar un reportaje como dice Julio Astillero, como solo fotografías. No, a ver. Las fotografías vienen a consolidar la sospecha de unos documentos. A ver, el documento puede decir la empresa Patito. Está a nombre de fulano de tal. Ok, hasta ahí no hay nada. Es una empresa Patito con a nombre de fulano de tal. Pero si fulano de tal sale en viajes privados, en fiestas, abrazado con el hijo del presidente, pues entonces es amigo. Fulano de tal es amigo del presidente, del hijo del presidente, y qué casualidad que el amigo del hijo del presidente tiene empresas que están recibiendo contratos actualmente. Y que algunas empresas son de recién organización, de creación, ni siquiera son empresas anteriores. Eso ha sido lo más cuche en este gobierno. Ni siquiera son empresas anteriores. Ay, le están dando en la torre a un gatito. No, son empresas que están constituidas en este sexenio. Y que están constituidas para eso, para hacer negocio. ¿Dónde hemos visto esto? En Segalmex. ¿Dónde hemos visto esto? En las obras del ejército, en las obras del aeropuerto, en las obras del Tren Maya. Empresas que de la noche a la mañana fueron creadas. Y bueno, pues ahí están los reportajes. Tienen derecho de réplica, dice la ley. Aquí es donde hago una pausa. No es lo mismo que se pare el presidente en una mañanera a decir es mentira, es mentira, es mentira. Y otra cosa, que oficialmente utilicen su derecho de réplica y contesten al medio de comunicación que están equivocados, con pruebas. Y el derecho de réplica les da para que, así como presentó Loret el reportaje, Loret esté obligado a poner el derecho de réplica, a leer lo que manden y decir, a ver, en su derecho de réplica nos explican que esta empresa, esto. Y lo presentan. No utilizan el derecho de réplica porque todo lo que se está diciendo es verdad y no tienen nada que alegar más que pararse en la mañanera a negar e insultar. Pues está jodido. No solamente era el asunto de Andy, cuando de pronto Mexicanos contra la Corrupción, y me da mucha risa porque cuando mero estaba en su apogeo la tendencia de Andy, la tendencia en redes sociales, y todo el mundo comentando lo de Andy, y de pronto, palo. José Jamón López Beltrán salía a cuadro discutiendo con unos periodistas, unos reporteros, y pertenecían a Mexicanos contra la Corrupción, y en minutos después ya estaba el reportaje y el video de Mexicanos contra la Corrupción. Así que fue una jugada a dos bandas. En menos de 24 horas le asestaron 2 madrazos irreales al presidente y le dieron su bienvenida a su resurrección. Hoy nos cae el 20 a muchos de los que nos encanta pensar mal, que cuando a José Ramón lo interceptaron los reporteros, esto puso en alerta a la presidencia. Y esto es una de las tantas, o de los tantos motivos que tuvo López Obrador para crear esta cortina de humo del avión presidencial, de rematarlo, y de el de hacerse pasar por muerto, de un infarto, y luego de estar ausente 3 días por COVID. Y generar un clima de miedo, de zozobra, de que de pronto lo extrañaran, porque ellos sabían que se les venía una bomba. Y necesitaban tener a su secta apapachada, junta, unida, porque el Tlatuani había caído por enfermedad. Para que días después, cuando se atrevieran aquellos mentirosos, como les llaman ellos, a insultar a sus hijos, a difamarlos con reportajes falsos, entonces él pudiera salir a flote. La realidad es que no les funciona, fue una madriza y va socavando su credibilidad. Y en serio, yo escuché a algunos de ellos
en algunos noticieros o espacios de opinión pública y sí estaban desnivelados, sí se ven descompuestos y no tienen argumento para defender. Uno de ellos, vuelvo a insistir, es Hernán Gómez, que tiene una mesa en la que participa con Luis Cárdenas en MBS Noticias, y cuando entraron al tema, bastante descompuesto, no tenía forma de argumentar y termina aceptando que sí, que son una chingadera, que se cometan actos de corrupción, pues que ya desde el pasado se criticaba y juraron que no iba a ocurrir de esa manera. Tratando de minimizar, tratando de desviar, pero no podían. Y bueno, entre Luis Cárdenas y el otro opinólogo, que es Zavala, lograron arrinconarlo. Esto les está pasando a todos los aplaudidores y voceros de López Obrador en estas 24 horas. No tienen cómo. Los dos hijos, y exhibidos y con pruebas. Uno con pruebas documentales, con las facturas, con los contratos, con las fotografías. Bastante sólida la prueba, la investigación periodística. Y el segundo en video, o sea, ya ni siquiera aceptando, vete de mi casa. A un paso, a nada, el imbécil de agarrar a puñetazos a los reporteros. Vamos a poner el primer video por el que se hace famoso ayer José Ramón López Beltrán, el hijo de López Obrador. Vamos a poner el primer video. Déjame acomodarlo nada más. Aquí está. De Mexicanos contra la Corrupción. Disfruten ustedes. ¿De dónde vienen? De Mexicanos contra la Corrupción, somos prensa. ¿Se pueden ir, por favor? Sí, mira, una preguntita. No, ¿se pueden ir? Rápida. Están en mi casa, ¿se pueden ir, por favor? Justo No, váyanse ya. Váyanse, váyanse o llamo a la policía. Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Cadena. Váyanse o llamo a la policía. Váyanse. ¿Somos prensa? Váyanse. No son prensa, váyanse. Sí, somos prensa, somos ¿Aquí está prensa. mi tarjeta? Váyanse. ¿Nos puedes volver? Ok. Digo, te estamos viniendo a preguntar tu opinión. No, váyanse. Y tu postura. Sí, solo queremos saber váyanse. desde cuándo Dejen viven de en esta provocar, casa. váyanse. No es provocación, No es provocación. estamos hablando con Somos todo prensa. respeto. Solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa. Váyanse. Bueno, entonces, Guillermina Álvarez Cadena. Váyanse. No hubo postura, ¿no? Váyanse. Tú dices que Váyanse. tú dices que esta es tu casa. Váyanse. Váyanse. Esta Ya es tu váyanse. casa. Váyanse. Váyanse. A la buena, a la buena. ¿De dónde vienen? De Mexicanos contra la Corrupción, somos prensa. Aquí está mi tarjeta. ¿Se pueden ir, por favor? Sí, mira, Nada más una queremos preguntita. No, ¿se pueden ir? Rápida. Están en mi casa, ¿se pueden ir, por favor? Claro. Justo No, váyanse ya. Váyanse, váyanse o llamo a la policía. Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Cadena. Váyanse o llamo a la policía. Váyanse. ¿Somos prensa? Váyanse. Solo queremos No son preguntar. prensa, váyanse. Sí, somos prensa, somos Aquí está prensa. mi tarjeta. Váyanse. ¿Nos puedes volver? Ok. Digo, te estamos viniendo a preguntar tu opinión. No, váyanse. Y tu postura. Sí, solo No, queremos saber váyanse. desde cuándo Dejen viven de en esta provocar, casa. váyanse. No es provocación, No es provocación. estamos hablando con Somos todo prensa. respeto. Solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa. Váyanse. Bueno, entonces, Guillermina Álvarez Cadena. Váyanse. Bueno, ahí está José Ramón López Beltrán. Váyanse. Brutal lo que está ocurriendo. Brutal. Es un tema delicado, bastante delicado. Voy a cambiar a la imagen, si me lo permiten. Vamos con la imagen. Ok. Pues lo dijo en el video, ¿no? Váyanse de mi casa. Le pasó lo mismo que le pasó cuando Xochitl Gálvez fue a la casa de Houston y que el animal salió a decir al final, vete de mi casa, aceptando que la casa que le prestaba el ejecutivo de Baker Hughes, que supuestamente le prestaba, él al final dice que sí. Lo extraño es qué hace José Ramón en México si compraron la casa en Houston. ¿De qué huye? ¿Por qué se tuvo que venir a refugiar a México? A ver, ni que fuera tan bonito México. Además, los negocios que traía su mujer estaban en Estados Unidos. ¿Por qué huyeron de Estados Unidos? ¿Qué lo obligó a regresarse a México? Bastante interesante lo que nos da este reportaje. Da para historias que vamos a conocer más adelante de manera
de manera brutal. Esta foto me encanta, es cuando la familia López compraba su ropa en paca y cómo han cambiado, ¿no? Me da gusto que los mexicanos puedan avanzar y sean aspiracionistas y cada día mejoren. Digo, algo que López Obrador dice que es un pecado. Hay que ver cómo vestían sus hijos y cómo visten hoy. José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, tiene como su residencia particular una casa en Coyoacán, propiedad del asistente personal de la directora de el periódico La Jornada, periódico que ha recibido el mayor monto de contratos en este sexenio. Y este es el tema. A ver, muchos decían, ay, ¿por qué le hacen de pedo? Puede vivir donde quiera y la fregada se la prestaron. A ver, todo eso está bien, puede vivir donde quiera. Y si le prestan una casa, qué chingón, tiene mucha suerte. ¿Ok? ¿Cuál sería el pecado? Nada más que pues su padre dice que hay que vivir con austeridad y de pronto el hijo vive en puras residencias. Dice él que se las prestan. Ok. El único detalle, en la casa gris, la casa le pertenecía a un ejecutivo de una empresa con la que el gobierno federal hace negocios y eso se llama tráfico de influencias. Esa es la única diferencia. No es un particular el que te presta, es el proveedor del papá. Y en este segundo caso, la nueva casa gris es lo mismo. Se la puede prestar quien quiera. Puede vivir en la casa de quien quiera y nadie tendría por qué estarlo chingando. El único problema es que la casa le pertenece a una mujer que es parte del directorio de la empresa periodística que le vende, o mejor dicho, bueno, sí que le vende espacios publicitarios al papá, al gobierno. Así que también es tráfico de influencias. Ese es el gran detalle en esto. Puede vivir donde quiera, nada más que no en la casa de un proveedor. La historia de la Casa Gris se repite, pero ahora en México. En enero del 2022, Mexicanos contra la Corrupción y Latinos revelaron que el hijo mayor de López Obrador ocupó en Houston la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos de Pemex, y que entre más salían a tratar de defender al hijo del presidente, entre más trataban, más se hundían, porque se iban conociendo que los contratos fueron elevados, que les dieron más contratos. Al inicio salieron a decir que esa empresa recibía contratos, que esos contratos se hicieron con Peña Nieto y que así los recibieron, pero después se sabe que en el tiempo que le rentaron la casa, los contratos fueron aumentados. O sea, el mismo contrato lo único que hicieron fue incrementarle más cosas. Oye, ya te tengo contratado 100,000, te voy a contratar 1,000,000 sobre el mismo contrato. Y bueno, pues al final de cuentas así le echaban la culpa a Peña Nieto, pero pues, los gastos excesivos que comenzó a hacer el gobierno para esta empresa, pues fueron a partir de que el hijo del presidente comenzó a ocupar esa casa. 2, ahora, documentos de la Sedena, que esto es impresionante, evidencian que José Ramón ha tenido como su domicilio particular en México una casa que es propiedad del asistente de la directora de La Jornada, el periódico que ha recibido el mayor monto de contratos de publicidad oficial en este sexenio. Y aquí entonces viene a la memoria cuando López Obrador comenzó, si se dan cuenta, este video que vimos es de marzo. Y bueno, pues toman el video y de ahí se van a investigar al Registro Público de la Propiedad, sacan más documentos para preparar el reportaje. No tomaron el video y lo subieron, no. El video les ayudó para comenzar a hacer una investigación. López Obrador exactamente en esa fecha comenzó a decir en las mañaneras que el hackeo de Guacamayas no era real, que seguramente eran agencias de Estados Unidos, y comenzó a tratar de hacernos creer, bueno, a nosotros no, pues bueno, a sus feligreses, que el hackeo al final de cuentas no era cierto. Cosa que no pudo hacer porque se le olvidó al pedazo de inútil de presidente que tenemos que el hackeo no solamente fue en México, fue para todos los países de Latinoamérica. Y entonces pues no había cómo sostener la versión que daba López Obrador. Finalmente eso intentaba sembrar en la mente de quienes lo escuchan que el hackeo de Guacamaya Leaks pues era algo inducido, algo inventado, algo que no tenía veracidad.
El otro problema que tenía es que la Sedena salió a aceptar y López Obrador, cuando recién fue el escándalo, también lo aceptó, dijo que sí, que todo lo que de ahí se decía era verdad. Entonces, pues ya no pudo continuar con la versión. Yo creo que alguien le recordó que antes el propio presidente ya lo había aceptado y bueno, se quedó callado. Yo siento que desde entonces comenzaron a tratar de poner una estrategia que hiciera creer a la población que los hackeos no servían porque les venía esta bomba. La bomba es que estos hackeos han permitido conocer esto, que la casa donde vive hoy el presidente, el hijo del presidente, es la casa de una proveedora. Ahí está en pantalla los contratos millonarios, ahí se nota en la cabeza pequeña raya roja, es durante el sexenio de Peña Nieto, los millones que fueron aumentando la jornada. ¿Y cómo cerraron los contratos al final del sexenio? Pero cuando entra López Obrador, se duplican y ha estado parejito año con año. ¿Quiénes están en la jornada? Bueno, durante mucho tiempo se ha estado señalando que el senador de Guerrero, este senador que es un símbolo de la misoginia en México, padre de la gobernadora actual, el famoso Toro, este sujeto es el propietario uno de los propietarios de socios de este periódico. Así que bueno, pues obvio, es uno de los aliados a López Obrador. Y otro más que también ha surgido como parte de estos señalamientos, el exgobernador de Oaxaca, Murat, que al final compraron una gran parte de las acciones y por cierto el exgobernador escribe una de las columnas y siempre el periódico La Jornada tiene excelentes espacios para la familia Murat, principalmente para el exgobernador Alejandro. Así que bueno, pues, sin duda aliados de López Obrador, los que a la cabeza se señalan como propietarios del periódico. Ahí están reflejados los millones que han tenido en contratos. Es brutal. Decían que no eran iguales, salieron peor. Ahí tenemos en el directorio a la persona que es propietaria, o que mejor dicho no le ha cambiado el nombre a la casa y que, bueno, se argumenta que es la casa de ella y que se la presta al hijo del presidente. El único problema, volvemos a insistir, es que eso es tráfico de influencias. No puedes vivir en la casa de un proveedor del gobierno. Terminemos con esta nota. Mexicanos contra la Corrupción corroboró que la escritura pública de esa casa está a nombre de Guillermina Aurea Álvarez Cadena, quien en el directorio de La Jornada aparece como asistente de la directora general de este periódico, que se llama Carmen Lira Saade, con quien López Obrador tiene un vínculo de compadrazgo. Así de cerdo. Los archivos hackeados de la Sedena revelan que entre el 8 y el 22 de febrero del 2021, José Ramón López Beltrán, su esposa Carolyn Adams Solano y uno de sus hijos recibían cuidados médicos en el domicilio en Coyoacán luego de contraer COVID-19, el famoso escándalo que se dio de que, bueno, pues hasta les mandaban a hacer la limpieza. Los contratos gubernamentales a La Jornada se multiplicaron en el actual sexenio. En el 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, la empresa de Desarrollo Medios SADCB Demos, razón social de La Jornada, recibió 96 millones en contratos de publicidad gubernamental. Mientras que en el año siguiente, cuando entra López Obrador a su mandato, se elevó de 95 a 200 millones de pesos. Bueno, pues ahí está el escándalo. Cierro con un video que presenta Mexicanos contra la Corrupción, que vale mucho la pena verlo y que habla de todo esto que les he estado comentando. Vamos a verlo si me lo permiten. Lo cambio en este momento. La otra casa gris. La historia de la llamada casa gris se repite, pero ahora en México.
¿De dónde vienen? De Mexicanos contra la Corrupción. Somos prensa. Aquí está mi tarjeta. ¿Se pueden ir, por favor? Sí, mira, Nada más una queremos preguntita. una nada más. ¿Se pueden ir? Rápida. Están en mi casa, ¿se pueden ir, por favor? Claro. Justo No, por eso váyanse venimos. ya. Váyanse, váyanse o llamo a la policía. Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Cadena. Váyanse o llamo a la policía. Váyanse. Somos prensa, Váyanse. nada más. Solo queremos No son preguntar. prensa, váyanse. Sí, somos prensa, somos Aquí está periodistas. mi tarjeta. Váyanse. ¿Me puedes volver? Ok. ¿Eh? Digo, te estamos viniendo a preguntar tu opinión. No, váyanse. Y tu postura. Sí, No, solo queremos saber váyanse. desde cuándo Dejen viven de en provocar, esta casa. váyanse. No es provocación, No es provocación. estamos hablando con Somos todo prensa. respeto. Solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa. Váyanse. Bueno, entonces Guillermina Álvarez Cadena. Váyanse. No hubo postura, ¿no? Váyanse. Tú dices que Váyanse. Tú dices que este es tu casa. Váyanse. Tranquilo. Váyanse. Esta Ya es tu váyanse. casa. Váyanse. Váyanse. A la buena, a la buena. En enero de 2022, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinos revelaron que el hijo mayor del presidente López Obrador ocupó en Houston la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex. Ahora, documentos de la Sedena ponen en evidencia que José Ramón López Beltrán tiene su residencia particular en México, en una casa en Coyoacán, que es propiedad del asistente personal de la directora de La Jornada, periódico que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad corroboró que la escritura pública de esa casa está a nombre de Guillermina Áurea Álvarez Cadena, que en el directorio de La Jornada aparece como asistente de la directora general de ese periódico, Carmen Lira Sade, con quien el presidente López Obrador tiene un vínculo de compadrazgo. Al igual que ocurrió con la llamada Casa Gris, esta otra casa también está vinculada a un proveedor gubernamental. Diversas tarjetas confidenciales encontradas en los archivos hackeados de la Sedena revelan que entre el 8 y el 22 de febrero de 2021, José Ramón López Beltrán, su esposa Caroline Adams Solano y uno de sus hijos recibían cuidados médicos después de que los tres contrajeran COVID-19. Los contratos gubernamentales a La Jornada se multiplicaron en el actual sexenio. En 2018, que correspondió al último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la empresa Desarrollo de Medios SADCB, Razón Social de La Jornada, recibió 96 millones de pesos en contratos de publicidad gubernamental, mientras que el año siguiente, que fue el primer año de AMLO, el monto se duplicó, al sumar casi 200 millones de pesos, de acuerdo con información oficial disponible en la plataforma de Compranet. En todo el sexenio de Peña, los contratos a La Jornada sumaron 368 millones de pesos, mientras que entre 2019 y 2022 el monto asciende a 750 millones de pesos. Es decir, en 4 años de la actual administración federal se asignó a La Jornada un monto equivalente a más del doble de los 6 años de Peña. Te invitamos a leer esta investigación en contralacorrupción.mx. Bueno, pues ahí está la excelente investigación que hacen en Mexicanos contra la Corrupción. Brutal, brutal, brutal. Y como dice el hijo de Obrador, no son periodistas, ¿no? Como todavía trata de que... Pues, o sea, ¿qué? O sea, si no eres periodista no tienes derecho a preguntar. Cualquier ciudadano en la calle hubiera tenido derecho a preguntarle. ¿Eh? Es el hijo del servidor público número 1 en este país. Y cualquier mexicano hubiera tenido, con respeto, sin violar su privacidad. Pero si te lo encuentras en la calle, tienes derecho a preguntar. Él tiene derecho a contestar o no. Tenía el derecho de darse la vuelta y largarse. No ser grosero y mucho menos amenazar, porque al final dijo, por las buenas, por las buenas. Y estaba intimidando a la hora que está agarrando el teléfono. ¿Qué apachurró? El botón de emergencia. Abrió el iPhone y apachurró el botón de emergencia. El botón de pánico para que de inmediato lo asistieran. Eso es no tener ni tantita madre. En fin. Ya les platicaré en otro video. Hay un sujeto militar que se encarga de la seguridad de López Obrador. Es el hombre de la inteligencia en el Obradorato, Audomaro Martínez. Audomaro Martínez es quien previno a López Obrador de que estaban investigando a su hijo en Estados Unidos.
que inclusive había agentes del FBI investigándolo. Y Audomaro fue el que le dijo que debían de traerse a Ramón a México para tener más control de daños. López Obrador no le hizo caso. A los meses siguientes se vino el escándalo de la Casa Gris. Hoy están en México. Y la última información que tuvimos, que pudimos leer, es que Audomaro le recomendó a López Obrador que José Ramón viviera en México por el resto del sexenio para tener control de lo que hacía su hijo. Que incluso sí hubo por parte de López Obrador reclamos principalmente a su nuera. A su nuera porque, bueno, pues al final de cuentas es la que se despachó con la cucharota y utilizó al inútil de su hijo. Esos son los corruptos. López Obrador, en lugar de arreglar las cosas, lo único que hizo fue perseguir a todos aquellos que se atrevieron a cuestionarlos e investigarlos. Y bueno, pues hasta el día de hoy ahí están las mañaneras. Hay un López Obrador antes de la investigación de la Casa Gris y un López Obrador después de este madrazo que le metieron a su hijo en Houston hasta la fecha. López Obrador cambió a partir de ese momento y se volvió brutalmente vengativo y rencoroso. La bestia una vez más está herida y la bestia puede ser muy peligrosa. Soy su amigo Miguel Quintana, bien por Mexicanos contra la Corrupción, una vez más, bien por Latinus, por la investigación que hicieron para seguir y rastrear este tráfico de influencias del otro hijo de López Obrador. Bueno, pues los dos hijos están en el ojo del huracán esta semana, así que bienvenido, presidente. Bienvenido, resucitaste para darte cuenta que tu familia te está ahogando en la corrupción, pero eres el responsable. Porque nunca vamos a olvidar cuando dijo López Obrador, nada ocurre en el gobierno sin que el presidente esté enterado. De todo se entera el presidente, todo lo sabe el presidente. Bueno, pues está claro que usted sabe perfectamente todos los negocios que han hecho sus hijos, sus dos hijos, bajo el amparo de Cerezo, los hijos del presidente. Y no se trata de decían que no eran iguales, no. Se trata de decir, ya basta, bola de corruptos. Ya basta, porque somos mexicanos, porque vivimos en este país, porque pagamos impuestos, porque no somos bots aplaudidores de la oposición pagados para estarlo señalando a usted. No, porque somos ciudadanos que hoy tenemos las benditas redes sociales para manifestar nuestra inconformidad por lo corruptos que han salido usted, sus hijos y los que están cercanos a usted. Ya basta, López Obrador. Ya estuvo bueno. En fin. Bueno. Una raya más al tigre. El plumaje de López Obrador ha quedado manchado nuevamente por culpa de sus dos hijos esta semana. Nos vemos en un siguiente video. No se pierdan la entrevista que tuvimos anoche con Amado Avendaño. Se puso buenísima. Y se puso muy buena, la verdad. Y hoy tengo a las 19 horas. Hoy a las 19 horas tengo a Gilberto Lozano, el líder de Frena. Vamos a platicar. Estamos en este ciclo de platicar con organizaciones sociales. La próxima semana tendremos más organizaciones sociales con las que vamos a platicar. Comenzamos este ciclo con Amado Avendaño del Frente Cívico Ciudadano. Anoche subimos con él y se puso bueno. Vamos a seguir platicando con organizaciones sociales. Gracias. Nos vemos en un siguiente video. Adiós, adiós, adiós. Me gusta de este en particular es la decoración. En su interior vas a encontrar arte urbano que, bueno, lo puedes encontrar durante toda la ciudad, en varios edificios de la ciudad.
Pero aquí está dentro del bar y se puede apreciar, puedes tomarte fotografías, grabar tus selfies, en fin, puede ser un lugar muy interesante para tus redes sociales. Aparte de que vas a cenar rico, vas a echarte una chelita o algún tema de coctelería con mezcal. Y finalmente la música está exquisita. La verdad es que clásicos de clásicos del rock and roll. Y se pone bueno el ambiente. Es un lugar, bueno, relativamente pequeño, pero se pone bueno. De hecho, en algunos momentos hay banda en vivo. Tiene una zona ahí para música en vivo, pero la verdad es que es espectacular con solo sentarse y admirar el arte que está plasmado en las paredes mientras disfrutas de tus alimentos.